¿Sabes esas cosas que solo se ven en televisión? Esas historias absurdas de gente inocente acusada de delitos que nunca cometió. Bueno, yo creía que esas cosas solo les pasaban a los demás, hasta que me pasó a mí. Todo empezó una mañana normal. Estaba en casa de mi hermana, en una ciudad vecina. No era un día festivo ni una fecha especial, solo un día como cualquier otro. Apenas había salido el sol y yo ya estaba levantada, preparando café, poniendo la mesa, como siempre hacía cuando iba a visitarla. Nada, absolutamente nada. Me preparaba para lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo que me reía contando historias cuando mi celular empezó a sonar sin parar. Primero una llamada, luego otra y otra. Era extraño, porque nunca me habían llamado tantas veces a la vez. Cuando contesté, la voz al otro lado temblaba. Era mi vecina. Habló sin rodeos, como si ya no tuviera tiempo de elegir las palabras. Doña María, dicen que fue usted quien prendió fuego a esa casa. En ese instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La cabeza me daba vueltas, el corazón me latía con fuerza y las manos me sudaban como si hubiera corrido una maratón. Apenas entendía lo que decía. Era como si estuviera en una pesadilla, despierto, sin salida. ¿Qué quieres decir, vecina? ¿Qué historia es esta? ¿Qué casa? ¿Qué incendio? Pregunté, pero no recibía respuestas. Solo la oía repetir. Todos dicen tu nombre. Ya hay gente que jura haberte visto salir de casa antes del incendio. Y cuanto más hablaba, más sentía una mezcla de pánico e incredulidad. En ese momento, ni siquiera sabía qué casa se había incendiado. No sabía la gravedad del incendio. No tenía ni idea de quién más estaba involucrado. Solo sabía una cosa: yo no estaba allí. No estaba en esa ciudad ese día. Era lo único de lo que estaba seguro. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? La sensación de que, en ese momento, no importaba dónde estaba, ni lo que había hecho, porque cuando la gente decide culpar a alguien, la verdad se convierte en un detalle. La gente ya se había formado una opinión antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de abrir la boca para defenderme. Y por mucho que quería creer que todo era solo un malentendido, que todo pronto se resolvería, una parte de mí, en el fondo, ya lo sabía. Aquello era solo el principio de la peor pesadilla de mi vida. Pero lo que no tenía idea era cómo todo escalaría demasiado rápido hasta el punto de convertirse en una persecución, un juicio público y una lucha desesperada para demostrar que yo, una señora de casi 70 años, era inocente. Y fue a partir de ese momento que mi historia dejó de ser solo mía y se convirtió en el tipo de caso que quita el sueño a cualquiera, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Pero antes de contarles cómo todo empezó a extenderse por la ciudad y cómo la gente que antes me trataba con cariño empezó a mirarme como a un criminal, déjenme contarles quién era yo antes de que todo esto pasara. Y si estás viendo este video, es porque crees que la verdad debe ser escuchada, incluso cuando duele. Esta no es solo una historia sobre la injusticia, es una advertencia, un recordatorio de que cualquiera de nosotros puede ser arrojado al ojo de la tormenta sin previo aviso. Y si alguna vez te has sentido juzgado sin oportunidad de defenderte, si alguna vez has cargado con el peso de algo que no hiciste, entonces esta historia también es tuya. Así que si esta narrativa te conmovió, te invito a ser parte de esta comunidad que da voz a quienes han sido silenciados. Suscríbete al canal, dale me gusta y ayuda a Mundo a mantener vivas cada historia que, como esta, necesita ser contada hasta el final. Antes de que comenzara esta pesadilla, yo era solo Doña María, la abuela de la calle de abajo, esa señora que todos conocían y que se esmeraba en saludar a todo el que pasaba. Me despertaba temprano, me gustaba barrer la acera, cuidar mis plantas y poner el café en la estufa mucho antes de las 7 de la mañana. Mi vida siempre ha sido sencilla, sin lujos, pero llena de pequeñas alegrías que solo quienes han vivido una larga vida saben apreciar. Me gustaba sentarme en el porche, observar el movimiento de la calle, escuchar el sonido de los niños jugando, oler el pastel que salía del horno del vecino. Los domingos, mi nieto venía de almorzar conmigo y me aseguraba de prepararle su plato favorito, arroz con pollo guisado, y
muchas papas. Mi mayor preocupación era saber si llovería al final de la tarde o si mis rosas necesitaban más agua. Siempre he sido de esas personas que ayudan a los demás. ¿Sabes? Si alguien necesitaba un favor, un trabajo de costura de última hora, una taza de azúcar prestada, yo era la primera en decirle: puedes llevártelo, querida, no hay problema. Tenía un cariño especial por los vecinos mayores, aquellos que, como yo, vieron crecer el barrio, transformarse y también cargan con sus propias historias de lucha y resistencia. Nunca tuve antecedentes policiales, nunca me metí en problemas. Mi nombre era sinónimo de tranquilidad. Era esa persona en la que todos confiaban, a la que los vecinos llamaban para que cuidara la casa cuando no estaban, que recibía órdenes de otros, solo para no decepcionar a nadie. La verdad es que, hasta ese día, nunca había sentido lo que era ser juzgado. Oía historias de personas detenidas injustamente, de casos de violencia, de errores policiales, pero todo parecía tan alejado de mi realidad, tan alejado de mi mundo, que nunca imaginé que un día sería tema de conversación, y peor aún, que mi nombre estaría asociado con un delito tan grave como el incendio provocado. En aquellos días previos a la tragedia, estaba feliz. Había pasado la semana organizando mis cosas, planeando una visita a mi hermana, que vivía en otra ciudad, a pocas horas de distancia. Estaba emocionada por volver a verla, tomar ese delicioso café, ponernos al día. Mi mayor problema esa semana fue elegir qué vestido ponerme, si haría más frío allí o si el tiempo mejoraría. Lo recuerdo como si fuera ayer, las despedidas con los vecinos antes del viaje, las sonrisas, los buenos deseos, todo tan ligero, tan normal. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado lo que estaba por venir. Y por eso, cuando llegó la noticia del incendio y se mencionó mi nombre como si fuera un delincuente, el impacto fue aún mayor. No tenía sentido. No encajaba. No era mi historia. No encajaba con quién era yo, con todo lo que había construido en ese barrio, con los años de respeto y cariño que me había ganado. Pero la vida, a veces, tiene esa cruel costumbre de dar vuelta a la situación de un momento a otro, sin avisar, sin explicaciones y sin darnos tiempo a defendernos. Y lo peor es que mientras intentaba comprender cómo mi nombre había estado involucrado en esto, la gente, esa misma gente a la que había ayudado, empezó a cambiar conmigo. Pero antes de contarles cómo los chismes empezaron a convertirme en el criminal del pueblo, déjenme llevarlos al momento exacto, donde todo empezó a salirse de control, porque fue allí, en ese momento, que mi historia dejó de ser solo mía y comenzó a convertirse en un espectáculo trágico que todos querían ver desde los mejores asientos de la casa. Pero lo que nadie sabía es que una sola llamada, hecha esa mañana, cambiaría el curso de todo. Y lo más aterrador no provino de mí. Ese día, mientras las llamas consumían aquella casa, yo estaba a kilómetros de distancia, viviendo una mañana que, hasta entonces, parecía una cualquiera. Como ya había quedado con mi hermana, me levanté temprano, me duché, me puse mi vestido azul floreado que tanto le gustaba y fui a la estación de autobuses. Tomé el autobús de las 7, ese que siempre sale tarde, pero ese día, de milagro, salí a tiempo. Durante el viaje, recuerdo mirar por la ventana, observar las plantaciones que bordeaban el camino. El cielo estaba despejado, el sol aún tímido, y yo con el corazón tranquilo, ansiosa por pasar el fin de semana con mi familia. Al llegar, mi hermana me recibió con ese abrazo fuerte que solo ella sabía dar. El aroma a café recién hecho inundó la cocina, y pronto empezamos a hablar de todo y de nada, como dos hermanas que se reencuentran después de meses. Pasamos la mañana riendo, recordando historias de la infancia, hablando de los vecinos, comentando la telenovela de las 8. El tiempo pasó y en ningún momento, ni por un segundo, me imaginé que, mientras tanto, allá en mi ciudad, mi nombre estaba empezando a ser arrastrado por el lodo. Fue apenas alrededor del mediodía que sonó mi celular, la primera llamada de mi vecino, el que me había dado el primer golpe en el estómago con la absurda noticia. Y fue en ese momento que el peso de la distancia empezó a asfixiarme, porque con cada minuto que pasaba,
Más gente me llamaba, más mensajes llegaban, y todos con el mismo tono de acusación, como si el simple hecho de no estar allí fuera la mayor prueba de que estaba huyendo de algo. Lo peor es que sabía exactamente dónde estaba, con quién estaba, lo que había hecho en ese momento. Todo estaba claro en mi memoria. Mi hermana, mis sobrinos, incluso el dueño de la panadería donde paramos a comprar pan, todos podían confirmar que estaba lejos de allí. Pero aún así, aunque estaba seguro de mi inocencia, el miedo empezó a crecer en mi interior, porque desde lejos no podía defenderme. No podía mirar a la gente a los ojos y decir, no fui yo. No podía correr a la comisaría, mostrarles mi billete de autobús, ni señalar a los testigos que me acompañaban. Lo único que podía hacer, desde lejos, era escuchar cómo las acusaciones se extendían, cobraban fuerza y alcanzaban un nivel que jamás podría controlar. Y cuanto más intentaba llamar a alguien para que entendiera qué estaba pasando, más se multiplicaban los rumores como un reguero de pólvora. Una historia que ni siquiera sabía cómo había empezado. Ya se había convertido en la verdad absoluta, en la mente de quienes querían señalar a alguien culpable a cualquier precio. Pero lo que aún no sabía era que lo peor estaba por venir, porque los chismes del barrio pronto darían paso a algo mucho más aterrador: el peso de la humillación pública y la mirada de desprecio de alguien que, hasta hacía unos días, me había llamado amigo. Y fue precisamente en ese silencio, entre una llamada y otra, que desapareció una prueba que podría haberlo cambiado todo. Lo que sentí al oír mi nombre por primera vez, no puedo explicarlo bien. Fue una mezcla de miedo, indignación e incredulidad. ¿Sabes cuando escuchas algo tan absurdo que se te congela la mente, como si no fuera posible? Así fue. La primera llamada ya me dejó devastada, pero lo que vino después fue aún peor. Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Empezaron a llegar mensajes de texto uno tras otro. Eran de vecinos, conocidos, incluso de gente con la que apenas hablaba, todos queriendo saber si era cierto. Algunos preguntaban con sarcasmo, otros me acusaban directamente. Uno de los mensajes decía, con tantas palabras, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Apenas podía respirar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Mi hermana, al notar mi estado, intentó comprender qué pasaba. Le mostré los mensajes, pero ni siquiera podía hablar bien. Lloré, balbuceé algunas palabras y sentí que el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Intentó tranquilizarme, diciendo que todo era un malentendido, que pronto se darían cuenta del error, pero en el fondo ya sabía que no sería tan sencillo. Con cada llamada, con cada mensaje, la historia parecía tomar una nueva versión, siempre señalándome como el culpable. Dijeron que me habían visto cerca de la casa el día anterior, que habían oído mi voz gritando, que tenía motivos para querer hacerle daño a los dueños de esa casa. Y lo más aterrador era que no tenía ni idea de quiénes eran las víctimas de ese incendio. Ni siquiera sabía quién vivía en esa casa. El teléfono no dejaba de sonar. Mi hermana, preocupada, dijo que lo mejor sería que volviera a la ciudad de inmediato para aclarar todo en persona. Pero el miedo a llegar allí y ser tratada como una criminal era más grande que cualquier otra cosa. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo puede la gente creer esto? ¿Cómo pueden estar tan seguros sin siquiera escucharme? Las horas pasaron como una eternidad. Intenté responder algunos mensajes, pero cada palabra que escribía parecía inútil ante la avalancha de acusaciones. Algunos incluso empezaron a compartir fotos viejas mías con subtítulos ofensivos, como si fuera una amenaza para el vecindario. Me llamaban loca, desequilibrada, peligrosa. Y lo que más me dolió fue recordar que muchas de estas personas eran las mismas que semanas antes estaban sentadas en mi cocina tomando café, comiendo pastel y riéndose de nuestras conversaciones. Quienes conocían mi historia, mi lucha, mi honestidad, ahora me señalaban con el dedo como si fuera un monstruo. Me senté en el borde de la cama de mi hermana, con la mirada perdida, intentando comprender cómo todo se había descontrolado tanto, tan rápido. La cabeza me daba vueltas y lo único que podía pensar era
¿Cómo voy a demostrar que no estuve allí? ¿Cómo voy a limpiar mi nombre antes de que sea demasiado tarde? Pero lo que no imaginé es que la situación, que ya parecía una pesadilla, aún podía empeorar, porque en ese preciso instante, mientras intentaba recomponerme y comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo, se avecinaban noticias aún más aterradoras, algo que cambiaría por completo el curso de mi vida en las próximas horas. Y fue entonces cuando, justo cuando pensé que nada podía empeorar, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era un mensaje cualquiera, era la policía. Aunque aún estaba lejos de la ciudad, al día siguiente ya sentía el peso del juicio de la gente. Era como si estuviera en medio de la plaza, solo, siendo señalado por todos. Los mensajes seguían llegando, pero ahora habían cambiado de tono. Ya no eran dudas ni curiosidades, eran certezas, condenas. Escribieron cosas como: ella siempre fue rara. Esto tenía que pasar en algún momento. La gente demasiado callada siempre esconde algo. Cada frase me destrozaba. Mi hermana me pidió que apagara el teléfono, que dejara de leer todo eso, pero no pude. Era como si necesitara saber cuánto me estaban apedreando, aunque sabía que cada palabra solo aumentaba el dolor. Leí, lloré, temblé y seguí leyendo. Entonces llegó lo peor. Alguien publicó una foto mía en redes sociales con un mensaje que me llamaba delincuente. La publicación se difundió rápidamente. Los comentarios eran crueles, agresivos y muchos venían de desconocidos, pero lo que más me dolió fue ver nombres conocidos. Allí, vecinos, personas que habían comido en mi casa, personas que me llamaban amiga. Con todo esto, mi hermana pensó que lo mejor era regresar. Tomamos el autobús de la tarde y de camino me quedé mirando por la ventana, intentando imaginar cómo sería volver a pisar ese barrio. Me temblaba todo el cuerpo. Cuando llegué, todo parecía ir a cámara lenta. Algunos dejaron de hablar al verme, otros cruzaron la calle. Un anciano, que siempre me saludaba, miró hacia otro lado. El dueño del supermercado fingió estar ocupado. Incluso un niño que siempre me abrazaba fue apartado por su madre asustada. El barrio que era mi hogar ahora parecía un juzgado, y yo, el acusado, sin derecho a defensa. Pero lo que aún no sabía era que detrás de todas esas miradas se estaba preparando algo aún más pesado. La policía ya había decidido qué hacer. Apenas tuve tiempo de respirar, de intentar comprender todo lo que estaba pasando, cuando oí fuertes golpes en la puerta. 3 golpes, secos y firmes, que resonaron por la habitación como una advertencia de que, a partir de entonces, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi corazón se aceleró, me sudaban las manos y sentía que mis piernas se me iban a doblar en cualquier momento. Mi hermana, que me había acompañado a casa, me miró con esa mirada de quien ya sabe lo que va a pasar, pero no tiene el valor de decirlo en voz alta. Al abrir la puerta, me encontré con 2 policías, uniformados, serios, con esa mirada dura, sin ninguna expresión de empatía. Me preguntaron mi nombre como si no lo supieran. Confirmaron mi dirección como si no estuvieran allí precisamente por mí. Y entonces, sin rodeos, me dijeron lo que habían venido a dishacer: llevarme a la comisaría para aclarar el incendio. Mi mundo se ha derrumbado otra vez. Intenté explicarles con voz temblorosa que no estaba en la ciudad el día del incendio, que tenía pruebas, que había testigos, pero ellos no parecieron oír ni una sola palabra. Simplemente insistían, con frialdad, que tenía que ir con ellos, que tendría la oportunidad de explicarme más tarde. La calle, que ya estaba acostumbrada a mirarme con recelo, se convirtió en un auténtico espectáculo público. Vecinos aparecieron en las puertas, otros en las ventanas. Algunos incluso salieron al portón, solo para presenciar mi humillación desde los mejores asientos del lugar. Podía sentir las miradas críticas, la curiosidad morbosa de la gente que quería ver a dónde llevaría esto. Una mujer detenida por la policía, acusada de incendiar una casa. Era el tipo de noticias que alimentaba el hambre de quienes vivían para hablar de la vida de los demás. Durante el trayecto a la comisaría, me temblaba el cuerpo. Intenté contener las lágrimas, pero no paraban de caer. Tenía las manos frías, y el miedo a ser arrestada, a pasar una noche entre rejas, me dejaba sin aliento.
Cuando llegué allí, me pusieron en una habitación fría, sin ventanas, con una silla dura y un policía que, desde el principio, me miró como si fuera culpable. Las preguntas eran directas, hirientes, hechas de una manera que parecía que querían empujarme a un agujero sin salida. ¿Dónde estabas el día del incendio? ¿Estás seguro de que no pasaste por la casa esa semana? ¿Y alguien puede confirmar esa coartada tuya? ¿O es solo tu palabra? Cada frase era como un puñetazo en el estómago. Respondía a todo, con la poca voz que me quedaba, intentando explicar los detalles, las horas, los nombres de quienes podían demostrar mi inocencia. Pero la sensación era que, dijera lo que dijera, ya habían decidido quién era el culpable. Mientras tanto, afuera, la noticia de mi arresto se extendía por toda la ciudad. Los rumores se convirtieron en titulares en grupos de WhatsApp. La gente inventaba teorías, historias, y me convertía de una simple dama en una especie de villana de telenovela, capaz de cometer los peores crímenes. Y lo más aterrador es que en ese momento comencé a comprender que, tal vez, ni siquiera la verdad sería suficiente para sacarme de allí. Pero lo que aún no sabía era que, mientras me enfrentaba a ese interrogatorio, una nueva batalla estaba por comenzar. La lucha desesperada por demostrar mi inocencia antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de surgir tras bambalinas de la investigación. Un descubrimiento que lo pondría todo bajo control. Cuando regresé a casa esa tarde, tras horas de interrogatorio, ya no era la misma persona. El miedo aún me latía en el pecho, como si tuviera una bomba de relojería en las manos, lista para explotar en cualquier momento. Sabía que a partir de entonces, cada minuto sería decisivo. O encontraba la manera de demostrar mi inocencia, o el siguiente paso sería mi arresto formal. Esa noche, no dormí ni un segundo. Me senté a la mesa de la cocina, con una hoja en blanco, y empecé a escribir todo lo que recordaba de ese día. La hora en que salí de casa, la hora en que tomé el autobús, el nombre del conductor, los lugares a los que fui, con quién estaba, cada detalle, por insignificante que pareciera, lo anoté. Era como armar un rompecabezas, donde cada pieza era una oportunidad de escapar de un destino cruel. Mi hermana, pobrecita, tampoco descansó. Llamó a todos los que pudieron confirmar mi historia, al dueño de la panadería, a la chica de la farmacia, incluso al revisor del autobús. Cada testigo era una esperanza más, una voz que podía sacarme de esa pesadilla. Al día siguiente, fuimos a la estación de autobuses. Nos dieron la lista de pasajeros de ese día, con mi nombre allí, muy claramente, entre quienes habían comprado boletos para la ciudad de mi hermana. También buscamos cámaras de seguridad y, por suerte, una de las panaderías que pasamos tenía cámaras que nos mostraban a mi hermana y a mí entrando, comprando pan y saliendo, justo a la hora del incendio en mi ciudad. Pero incluso con todas estas pruebas, el miedo no desaparecía, porque en mi cabeza ya había comprendido que demostrar la inocencia, cuando ya todos te han juzgado, es una de las tareas más difíciles que cualquiera puede afrontar. Con cada nueva evidencia que lograba reunir, me venía el pensamiento, ¿será esto suficiente? Me aterraba que, incluso con todo esto, alguien encontrara la manera de culparme, de decir que lo había planeado todo, que las pruebas eran falsas. La gente desconfiaba tanto que por mucho que les mostrara las pruebas, algunos seguían mirándome con aire de superioridad, como si quisieran decir, inocente, ya lo sé. Intenté concertar una cita con un abogado, pero confieso que, solo con escuchar lo que cobraba, me dio un vuelco el corazón. No tenía tanto dinero. Mi único recurso era recurrir a la ayuda de amigos y familiares que aún creían en mí. Fue entonces cuando una sobrina que siempre ha sido muy cercana a mí decidió intervenir. Empezó a publicar en redes sociales, diciendo la verdad, mostrando las pruebas que tenía, pidiendo que dejaran de juzgarme antes de que terminara la investigación. Creó una red de apoyo que, poco a poco, empezó a cambiar el tono de las conversaciones. Algunas personas, que antes solo me habían atacado, empezaron a preguntar, ¿está diciendo la verdad? ¿Y si realmente es un error? Este pequeño cambio me dio fuerzas para continuar. Fuimos a la comisaría
Nos llevamos todo lo que teníamos, las fotos, los vídeos de la panadería, el billete de la estación de autobuses, las declaraciones de los testigos. El jefe de policía, esta vez, me miró con una expresión diferente. Analizó cada documento con detenimiento, tomó notas, llamó a otros policías para que revisaran las imágenes. Pero aún así, el alivio seguía sin llegar, porque, en el fondo, sabía que, hasta que no hubiera una decisión oficial, seguía siendo, a ojos de muchos, el principal sospechoso. Y lo más doloroso fue saber que, aun cuando la verdad saliera a la luz, las cicatrices ya estarían marcadas en mí para siempre. Pero en ese momento, lo único que quería era respirar, era dormir una noche sin miedo, era tener esperanza de que, pronto, mi vida podría volver a la normalidad. Lo que aún no imaginaba es que la prueba definitiva, la que nadie podría rebatir, estaba a punto de surgir. Algo que cambiaría el curso de la historia y que traería, por primera vez en días, una pequeña luz al final de ese oscuro túnel por el que atravesaba. Hubo días de angustia, noches de insomnio y un silencio doloroso que parecía sofocarme. Ya me estaba preparando para lo peor, cuando, de repente, la vida me dio una oportunidad. Uno de esos giros inesperados que solo vemos en las películas, pero que, en ese momento, me estaba sucediendo en mi historia real. Todo empezó con un simple recuerdo, pero lo cambió todo. Mi sobrina, mientras revisaba las fotos en su celular, buscando algún detalle que pudiera ayudarme, de repente, se detuvo con los ojos abiertos. Me llamó con voz temblorosa, como quien acaba de encontrar un tesoro perdido. «Abuela, mira esto», dijo, mostrándome la pantalla del teléfono. Era una foto tomada el mismo día y a la misma hora del incendio. En ella, estábamos los dos sentados en la cafetería de la ciudad donde yo estaba, con el reloj de la pared al fondo, marcando el momento exacto del incendio en la otra ciudad. Mi corazón se aceleró. Tomé mi teléfono con manos temblorosas, amplié la imagen, observé los detalles y por primera vez en días se me cayó una lágrima, pero esta vez fue de alivio. Esa foto, esa simple foto podría ser mi salvación. Sin perder tiempo fuimos directos a la comisaría. Mi sobrina imprimió la foto, también tomó los metadatos del archivo, mostrando la hora exacta en que se tomó. Se lo enseñamos todo al policía, quien esta vez nos recibió con una mirada menos fría. Tomó la foto, la analizó, me miró y preguntó en voz baja: ¿estuviste allí ese día? Respiré hondo y respondí con toda la firmeza de la que fui capaz: sí, y puedo demostrarlo. Después de tantos días de ser visto como un criminal, por fin alguien empezó a ver que decía la verdad. El policía solicitó un análisis técnico, pidió confirmación de los datos de la foto, llamó a algunos testigos y por primera vez vi un rayo de esperanza. Mientras esperábamos el resultado oficial, intenté no ilusionarme. El miedo a otra decepción aún me perseguía, pero al final de esa semana llegó la confirmación. Los expertos confirmaron la autenticidad de la foto, validaron la hora y concluyeron que, en el momento del incendio, yo estaba, sin lugar a dudas, en otra ciudad. Cuando me llamaron de nuevo a la comisaría, fui con el corazón un poco más tranquilo. El agente me recibió con un tono de voz diferente, casi arrepentido, y dijo que, basándose en las nuevas pruebas, estaba oficialmente libre de cargos. Ese momento fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Lloré como una niña, sin poder contener las lágrimas. Mi hermana, mi sobrina, todos los que estaban conmigo, me abrazaron y por unos minutos pude respirar, sin miedo. Pero incluso con esta victoria, sabía que la batalla aún no había terminado, porque limpiar mi nombre ante la ley es una cosa. Ahora convencer a la gente, a los mismos que me señalaron, que me juzgaron, que me humillaron, ese sería un desafío que aún tendría que enfrentar día tras día. En ese momento, volviendo a casa, con la mirada más firme y el corazón un poco más en paz, supe que, al menos, había ganado la peor parte de aquella guerra. Pero lo que me esperaba, a partir de entonces, era enfrentar las marcas que todo esto dejó en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Volver a casa,
Después de todo lo sucedido, no fue el alivio que esperaba. Pensé, de verdad pensé, que la pesadilla terminaría una vez que la policía reconociera mi inocencia. Pensé que, con el documento en la mano, con las pruebas presentadas, con la verdad confirmada, la gente me miraría de otra manera, pero me equivoqué. Las miradas seguían siendo las mismas, frías, distantes, prejuiciosas. Los vecinos, que antes se aseguraban de saludarme, ahora cruzaban la calle al verme acercarme. Las conversaciones, que antes eran animadas en la acera, ahora cesaban en cuanto me acercaba. Era como si, aunque me hubieran declarado inocente, aún tuviera una mancha invisible, algo que nadie veía, pero que todos sentían. Fui al supermercado, el mismo donde compraba el pan todos los días, y el dueño, que siempre iniciaba una conversación, esta vez me atendió cabizbajo, sin mirarme a los ojos. En la farmacia, la chica que siempre sonreía, apenas podía disimular su incomodidad al tener que atenderme. Y lo más triste fue darme cuenta de que incluso algunos niños, los que corrían a comprar dulces, ahora me evitaban, como si fuera una amenaza. Dentro de la casa, el silencio también era denso. Las noches seguían siendo largas, llenas de pensamientos confusos, recuerdos de los peores momentos de la acusación y un miedo constante de que, en cualquier momento, algo similar pudiera volver a ocurrir. Me daba miedo cualquier ruido en la puerta. Cada vez que oía pasos en la acera, mi corazón se aceleraba, como si esperara, en cualquier momento, otro coche patrulla, otra citación, otro golpe de la vida. Los ataques de ansiedad se volvieron rutinarios. Había noches en las que me despertaba jadeando, con la cara empapada de sudor, tras soñar que me arrestaban de nuevo, que estaba encerrado, solo, sin poder demostrar mi inocencia. La verdad es que el trauma permaneció en mi cuerpo, en mi mente y, sobre todo, en mi confianza en la gente. Por mucho que quisiera creer que todo estaba resuelto, que la vida podía volver a la normalidad, la mirada crítica seguía persiguiéndome a donde quiera que iba. Y lo que más me dolía era saber que, incluso con todos los documentos, con todas las pruebas, con la verdad en mis manos, tanta gente seguía prefiriendo creer la mentira. Algunos incluso intentaron justificarlo, diciendo que simplemente estaban preocupados, que solo estaban transmitiendo lo que oyeron, pero nadie, absolutamente nadie, tuvo el coraje de llamar a mi puerta, mirarme a los ojos y decir: lo siento, te hice daño, y lo que queda, después de todo, es la cicatriz. No una cicatriz que el mundo pueda ver, sino la que está escondida en el fondo, donde solo yo sé cuánto duele. Hoy, sigo con mi vida como puedo. Volví a mi rutina, volví a cuidar las plantas, volví a barrer la acera, pero nunca volví a ser la misma. Esa confianza, esa paz que tenía antes de que todo pasara, esa no creo que vuelva jamás. Pero, por otro lado, llevo conmigo una lección amarga, pero necesaria: no volver a callarme, no permitir que nadie me señale con el dedo, sin que yo levante la cabeza y demuestre, con todas las fuerzas que me quedan, que la verdad es lo único que nadie me arrebatará. Y ahora, mirando atrás, solo espero que mi historia sirva de advertencia a otras personas, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Basta un rumor, un chisme, una acusación infundada para destruir una vida entera. Ahora que conoces mi historia, quiero pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Si alguna vez te han tratado mal, si alguna vez te han señalado, juzgado, condenado, sin posibilidad de defenderte, entonces sabes, al menos un poco, de lo que pasé. El dolor, la vergüenza, el miedo, la sensación de estar solo contra el mundo. Y por eso, hoy, decidí convertir este dolor en voz, porque durante todo este tiempo, mientras lloraba sola, mientras veía a la gente darme la espalda, solo quería una cosa: ser escuchada, tener a alguien, a cualquiera, que creyera en mí, que me viera como un ser humano y no como el monstruo que crearon. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste que tu corazón se aceleraba, si te pusiste en mi lugar, entonces, por favor, deja un comentario abajo.
Escribe con todas tus fuerzas. No acepto la injusticia, porque cada comentario, cada palabra tuya, es una forma de demostrar que no importa lo injusto que sea el mundo, hay gente que todavía se preocupa, que todavía tiene empatía. Y si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Suscríbete y activa la campanita, porque en este canal damos voz a quienes nunca han tenido un espacio para contar su historia. Aquí, cada historia es un grito de resistencia, de lucha, de supervivencia. Si crees que historias como esta deben contarse, si también sientes que estas voces deben ser escuchadas, entonces ven y forma parte de esta comunidad. Aquí, tu registro es más que un número, es un acto de apoyo, es una señal de que tú tampoco aceptas la injusticia. Y antes de terminar, déjenme decirles algo. ¿Creen que lo que me pasó fue terrible? Prepárense, porque en el siguiente video conocerán la historia de otra abuela que vivió algo aún más absurdo. La arrestaron, sin pruebas, solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y lo que le hicieron fue desgarrador. Así que, si quieres saber qué le pasó a ella y cómo luchó por recuperar su libertad, haz clic aquí y acompáñame a otra historia real, otra historia de dolor, de resistencia y de superación, porque aquí cada historia contada es un grito de alguien que, durante mucho tiempo, fue silenciado.